cirujano, ¿no? El respeto reverencial a los padres, eso ya no existe. No sé si en las familias judías sigue existiendo o no, pero es curiosa esa veneración por los padres. Bueno, es la historia de dos maneras de enfrentarse a la vida, de dos o de varias, pero sobre todo de dos, la de Felix Klauber, que empieza con esa vocación de médico para ayudar a los pobres de su barrio, del gueto judío, y la del hermano que es el gorrón, el tal Magnus, que vive del cuento y entonces quiere vivir a través de otros. Esto también sigue pasando absolutamente igual. Y luego en medio está la maravillosa Jessica, esta cojita, que da clases de braille a los niños ciegos y que, no voy a decir nada del final, pero que triunfa. ¿Qué pasa aquí? Pues la moraleja que decía Miguel está estupenda, porque es que el tiempo juega a favor de las personas mejores, de las más capaces, en el fondo las más inteligentes, porque su huella termina triunfando. El problema es que a veces la vida es tan corta que no te da tiempo a demostrar que lo bueno vale. Y entonces por eso hay gente que se precipita en triunfar cuanto antes, porque es el camino más corto para quedarte satisfecho en la vida. Bueno, la moraleja me parece maravillosa, y de la segunda parte de la película, de cómo acaban los sueños de este cirujano, hablaremos después. Pero me ha parecido increíble ver una película del 32 con tanto afán, una película de médicos, de urgencias, sin ver ni una sola gota de sangre, y conmoverte tanto con las historias de las enfermedades de esta familia. Me ha gustado la película. Es que las escenas de los preparativos de las operaciones son maravillosas. Señor Pruneda, don José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y los decorados de esos, son magníficos. Tiene una calidad. Hay momentos, esa llegada, por ejemplo, ya bien avanzada la película, cuando llega el Rolls Royce a ese barrio, cómo se aglutina la gente, cómo son los interiores de la casa antigua de ellos, digamos, de la familia esta, comparados con la clínica de Park Avenue, que claro, es ya el máximo escalón. Está muy bien porque Miguel hablaba de que efectivamente, y tiene razón, de que quizá es la película más constreñida, vamos a decirlo así, de la Cava, pero que es un autor como la copa un pino, porque en el fondo estos personajes que cambian de clase social a través de algo, de algún proceso, en este caso simplemente es un proceso de éxito, pero en el fondo siempre en las películas de la Cava hay un personaje que está como desclasado, fuera de su sitio, voluntaria o accidentalmente. Es decir, le pasa a Katharine Hepburn en Damas del Teatro, le pasa, por supuesto, a Cortés en esta película, en William Powell en El Servicio de las Damas, a una de sus actrices favoritas, Edna May Oliver, que le pasa también en Risa y Dinero, me parece que se llama el título español. O sea, siempre hay esta especie de autoría, de detalle maravilloso, de ese mensaje constante. Y luego, hombre, tú has hablado, o sea, aquí se ha hablado verdaderamente de otros directores que sean asimilables, ¿no? McCarthy, yo creo que tiene mucho que ver con Preston Sturges, por ejemplo. Hay esa especie de usar un elemento y hacer una crítica social, en el caso de la Cava siempre a veces es muy descarnada. A mí hay cosas, quizá no tanto en esta película, que me recuerdan casi al Renoir de La regla del juego, ¿no? De cómo puedes alacar una clase social. Y por último, a mí me encantaría, digamos, esto posiblemente podríamos salir luego seguir hablando, de ese aprendizaje que él hace como director de películas de dibujos animados. Porque él es contemporáneo de algunos de los dibujantes más clásicos y de mayor éxito del cómic americano. Y en particular, bueno, sobre todo, él trabaja mucho los Katzenjammer Kids, que son unos gemelos maravillosos, digamos, que pasan la vida haciendo trastadas y diabluras hacia el famoso capitán. Y luego hay un Crazy Cat, que es uno de los personajes más maravillosos para mí del cómic, que es la historia de Crazy Cat, ya sabemos que es una gata de la cual está enamorada de un ratón, y el deporte favorito del ratón es tirarle ladrillos a la cabeza, ¿no? Una película, una serie, digamos, que dicho sea de paso, transcurre en el condado de Cocodino, que está ligeramente un poco al sur del Monument Valley de John Ford, ¿no? Pero es donde ocurre, digamos, y los dibujos son preciosos. Pero esa abstracción, esa manera de cortar, de pasar de una imagen a otra, yo creo que tiene mucho que ver su aprendizaje como dibujante
como director de películas de dibujos animados y como dibujante él mismo, vamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a ver la sinfonía de los 6 millones, la melodía de la vida. Hay unos planos reales filmados también en Nueva York por una pequeñísima segunda unidad, que se desplazaron a filmar la película. Unos planos que sale el protagonista, Cortez, no es él, evidentemente es un doble, pero incluso esos planos nos acercan ese testimonio, ese valor documental que tiene el arranque también, hecha en decorado de esa película, que recuerda, pues, como decía Miguel Marías, tantas películas y tantos libros. Hay un libro, Judíos sin dinero, tienen mucho que ver también. Entonces se daba mucho ese tipo de literatura. Y hablando de cambios, yo diría que se fijen ustedes en una marca de fábrica que tenía la Cava, y es que era de los pocos que podían empezar una secuencia o una situación en un tono festivo y terminarla en un tono amargo o dramático, o al revés. Empezar en un tono dramático y termina en un tono festivo. Eso es muy difícil, el llevar las riendas así. Por eso quizá esa improvisación que se le compara con Maccari, tenían esa manera de hacer que en la puesta en escena, es decir, en el momento clave, cuando ellos iban a rodar, organizaban todo el material que tenían, es decir, el diálogo, los movimientos con los actores, y de repente paraban o adelantaban la acción, o de repente sentaban a dos personajes para que hablaran, y no se sabe por qué, pero eso tenía una progresión enorme. Aquí hay una escena entre el padre, entre la madre y el hijo, que es magnífica, cuando el chico sale de estudiar. Y bueno, esas cosas yo creo que están un poco olvidadas, pero había una serie de directores, que es verdad, tiene mucho que ver con Preston Sturges, quizá porque son directores creadores, directores guionistas, que ellos también tenían la posibilidad de improvisar durante el rodaje, cambiar los diálogos y hacer que los actores tuvieran interpretaciones como muy espontáneas. Es famoso que en Damas del Teatro él reunió a todas las chicas aquellas, las metió juntas y les escuchó la jerga con la que hablaban, un poco todas ellas, que era la jerga del mundo del espectáculo, e hizo que luego esas chicas, Katharine Hepburn, etcétera, Ginger Rogers, todas hablaran de esa manera. Creo que es un placer poder películas así, ¿no? Poder poner este tipo de películas, aunque sea del año 32. Quizá las vemos y con esa pátina que da el tiempo producen hasta una emoción enorme. Los primeros planos nos recuerdan los primeros planos del cine, cuando Griffith, nuestro gran padre, los inventaba, e incluso la entrada en el montaje es distinta de cómo se meten ahora. Está todo como muy mecanizado. Aquí un primer plano parece que tiene cartas de ciudadanía y entra de una manera especial, entra con una gran nobleza. Pues con todos ustedes esta sinfonía de 6 millones, la melodía de la vida de Gregory La Cava. Aquí estamos, de vuelta de ver este maravilloso melodrama, dicho sea con el mayor respeto, porque parece ser que cuando se dice melodrama alguien lo puede tomar como peyorativo. Al contrario, es el género sagrado, un territorio verdaderamente solo para los muy grandes. El territorio del melodrama es fantástico. La película es del año 32. Tiene años, ¿eh? Bueno, el año 32 Adolf Hitler se presentó como candidato a la presidencia de Alemania y perdió por Hindenburg, le ganó Hindenburg. El año 32 Sigmund Freud publica Lecciones de Introducción al Psicoanálisis. O sea que murió el pintor Ramón Casas y fallece también en Nueva York George Eastman, creador de la marca Kodak, gracias al cual existe pues el Eastman Color, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los grandes del cine. El año 32, tú decías antes que una película del 32, pues el año 32, que ganó Gran Hotel, de Edmund Goldwyn, por ejemplo, se hicieron estas películas. Cualquiera las metería en una lista de las mejores de la historia del cine. Scarface, de Howard Hawks, año 32. Un ladrón en la alcoba, de Lubitsch. Es que son maravillosas. Soy un fugitivo. Pues que ya hacían un cine extraordinario, ¿no? Parece que fue ayer, ¿no? Se inaugura en Madrid el Museo Sorolla, en la casa que fue del propio pintor. El Athletic de Bilbao, como era costumbre entonces, vence al Barcelona en la final de Copa, era una cosa que solía hacer casi siempre. Se inaugura, es el año olímpico en Los Ángeles, en el Estadio Olímpico de Los Ángeles, 105.000 espectadores, y ya acuden, aparte de 1.300 hombres, ya 127 mujeres procedentes de 29 países a participar en la Olimpiada.
Una Olimpiada que el argentino Zabala es el que gana la maratón, que quizás es la prueba entonces que tenía más prestigio, luego pasaría a los 100 metros y a los 1500 metros, con un récord que es enorme para ese momento, ¿no? 2 horas 31 minutos en hacer los 41 kilómetros y pico, ¿no? Que está muy bien. Es el año que se inaugura el Festival de Venecia. El conde Volpi, que es el presidente de la Bienal de Venecia, ha luchado para que no entrara el cine y que no se contaminara, como él decía, accedió a regañadientes, el mundo del arte, la pintura, la escultura, etcétera. Pero, en fin,